Hola hermanitos, ¿cómo están? Una vez más, soy Pastor Ángel. De repente ya algunos me conocen y hoy voy a hablarles una vez más sobre el tema de esta mañana. El tema que tenemos ahora es la Biblia. Es un libro muy importante en nuestra vida. La Biblia es un libro, como muchos otros libros importantes en el mundo. Por ejemplo, tenemos la enciclopedia, ¿no? Tenemos al diccionario, que en el colegio lo usamos muy seguido, ¿ya? Tenemos libros de matemática, de gramática, importantes en nuestra vida. Libros de historias, ¿no? De historia de nuestro país, ¿no? Entonces, son importantes porque eso nos ayuda a nosotros como compatriotas, ¿no? A conocer a nuestra nación, ¿no? Y así, hay diferentes tipos de libros. Pero hoy le voy a hablar del libro de la Biblia. Curiosa, empezó a buscar un libro. Dice, Ariana estaba buscando un libro para que su papá le leyese antes de dormir. Mientras miraba todos los libros de la biblioteca, dice, se topó con uno y lo reconoció. Perdón, y no lo reconoció. O sea, fue algo extraño. ¿Qué es este libro? ¿Qué es esto? Nunca lo había visto, ¿no? Yo tengo acá a mi sobrina de 4 años, que ella no sabe. Solo sabe de tablets, pero no sabe de libros. Algún día también preguntará sobre la Biblia, ¿no? Mirará y preguntará. Todos tenemos una Biblia en casa. Entonces, lo sacó de la biblioteca, se lo llevó a su padre, que estaba leyendo un libro. Su papá estaba leyendo un libro. Dice, diferente, otro libro, dice, ¿no? Y le preguntó, papá, ¿para qué? Dice, ¿qué libro es este? Dice, ¿no? Entonces, le miró y dijo, dice, bueno. Él miró por encima del libro que tenía en su mano y miró que sostenía a su hija. Y respondió rápidamente, esa es la Biblia. Y Ariana miró el libro, dice, y estaba desconcertada. ¿Qué clase de libro es ese? Dice. Su padre le pidió que se sentase en el sillón junto a él. Luego le explicó la Biblia. Dice, la Biblia es una colección de historias sobre el activar, las promesas y los mandamientos de Dios. Esa parte debemos acordarnos. ¿Qué es la Biblia? Dice la Biblia. Entonces le explica, dice, la Biblia es una colección de historias sobre el activar, las promesas y los mandamientos de Dios. Ese es importante. Mira qué tan importante es algo que tiene ahí, ¿no? Así como todos los libros tienen cosas importantes, este libro tiene algo muy importante, ¿no? Dice, entonces Ariana se veía más desconcertada aún, porque le dijo, ¿cómo es esto, no? Sobre los mandamientos de Dios, el activar las promesas, o sea, y ya le llenó de pensamientos y preguntas. Y entonces le dice, ¿quién escribió la Biblia? O sea, ¿quién escribió? Le pregunta, ¿no? Entonces, le dice, Dios. Bueno, todos nosotros que ya somos grandes, sabemos que la Biblia la escribió Dios, ¿no? Vamos a Dios. Dice, Dios impulsó a escribir la Biblia y Él los guió en cuanto a qué escribir. En 1 Samuel 17:3, ahí de qué habla. Había ahí una historia de, por ejemplo, de David y Goliat, ¿no? Cómo David, ¿no? Pudo confiar en Dios y venció al gigante Goliat. Esa historia la sabemos, ¿verdad?
hay un texto que quisiera compartir que está en Hechos 8:30. También hay otra historia ahí. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Había un hombre, un eunuco que había leído un texto y no sabía, no entendía. Entonces una visión fue a Felipe diciendo: Felipe, anda a tal sitio y va a haber un hombre que está leyendo un versículo y tú le vas a enseñar. Y entonces este Felipe fue hacia ese lugar y encontró a este hombre que estaba en sus camellos, yéndose en su camino, y le dijo, y entonces Felipe lo miraba así, ¿qué estás leyendo? Le dice: estoy leyendo este versículo. Dice, estaba leyendo un versículo del profeta Isaías. Entonces dice: pero si nadie me explica, ¿cómo voy a entender? Dice: no entiendo. Entonces Felipe le empieza a explicar, le habla, le comenta, y luego se arrepiente y es bautizado en ese momento, ¿no? Porque este eunuco entiende, le dice todavía a Felipe: Felipe, ¿qué necesito para ser bautizado? Le dice: nada, dice, solo tienes que creer, dice, ¿no? Y es bautizado en ese momento, ¿no? Por eso entendemos, hermanitos, que la Biblia es un libro muy importante para nuestras vidas. Podemos decir, la Biblia tiene dos grupos, ¿no? La Biblia de los Antiguos Testamentos y de los Nuevos Testamentos. De los Nuevos Testamentos, donde habla de Jesús. Y en el Antiguo Testamento son profetas, reyes, ¿no? Que fueron padres, patriarcas, que fueron llevados por el Espíritu Santo para escribir estos libros, ¿no? Y hay muchos, si uno puede investigar, puede leer. Pero como dice ahí en la historia, aún la usamos. Hoy la usamos también en casa. Cuando necesitamos de leer, necesitamos, por ejemplo, no tenemos al pastor, de repente no tenemos un celular, ¿no? Entonces, como los hombres antiguamente, cuando no había celular, cuando no había correo, ¿no? Electrónico, ¿cómo solamente oraban y abrían la Biblia y leían? Así se nutrían. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está también en la Biblia. Por eso nosotros en las mañanas buscamos un texto para llevarnos, ¿no? Abrimos la Biblia, ¿no? O si tenemos un celular, abrimos nuestra aplicación de celular y buscamos cualquier libro. Dijo, bueno, el 15, el 7, a ver qué dice. Y el 15, el 7, y busco y encuentro una palabra y con eso leo y me voy feliz, ¿no? Porque ahí también Dios nos habla, hermanos. A través de la Biblia Dios nos habla. Por eso Dios puso a los hombres para que escriban ese libro, para poder nosotros ser sabios en entendimiento, para poder entender lo que Dios quiere para nosotros. Le voy a contar otra historia pequeña, ¿ya? Había una hermanita, esta ya es una historia de una hermana católica. Había una hermanita que se había apartado de la iglesia. Ya no venía como hace 15 años, como 20 años no venía a la iglesia, se había apartado. Pero ella tenía otra hija pequeña, grande, así como de la historia de Ariana. Y entonces, ella no le preguntó sobre la Biblia, sino le preguntó, mamá, en el colegio me están diciendo que vayamos a tal lugar, a la iglesia, a la misa, pues, ¿no? Que tenemos que llevar una primera comunión. Entonces su mamá dice,
No, pero mi amiga se va a su iglesia, mi otra amiga se va a su otra iglesia, y yo no tengo iglesia, le dice. Entonces la mamá le dice, sí, tú tienes una iglesia, le dice. Y entonces, la mamá, llevado por el Espíritu Santo, le llevó, empezó a buscar la iglesia apostólica otra vez. Entonces, justo encontró la iglesia de la Cruz, dijo, uy, ahí esa es nuestra iglesia, le dice. Y le lleva, ¿no? La niñita la lleva, le dice, y estaba el pastor ahí, y dice, pastor, ¿usted puede hacer la confirmación a mi hija? Sí, le dice. Ya, entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que venir a las clases de instrucción, a las clases de escuela militar. Qué bueno. Y entonces, la hermanita, después de 20 años que no había asistido a la iglesia, por su niñita volvió. Y luego volvió toda la familia. Algo muy bonito, ¿no? Ella pudo experimentar esto, ¿no? ¿Para qué? Para que su niña, que necesitaba de la palabra, toda la familia se convierte otra vez al camino del Señor, ¿no? Simplemente por querer estudiar la Biblia, ¿no? Porque la querían llevar a otro lugar. Entonces la mamá dijo, pues yo tengo mi iglesia, entonces te voy a hacer conocer. Entonces sí la llevó, ¿no? Entonces por eso la Biblia es algo muy importante. Esta hermana no había ido 20 años a la iglesia, pero ella leía la Biblia, leía.